a partir de este momento. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por su asistencia. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 23, 24, numeral 1, 28, numeral 1 y artículo 30, numeral 1, fracción primera de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, artículos 123 y 125 de su reglamento, damos inicio a la 21ª sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco. Cedo la voz al secretario técnico del comité para el desarrollo de la presente sesión. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Como me lo indica, presidente, y de conformidad al artículo 25 y 30, numeral primero de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, procedo a nombrar lista de asistencia. Presidiendo esta sesión extraordinaria, el AE Alejandro Mureta Aldrete. Presente. De la Secretaría de la Hacienda Pública nos acompaña la licenciada Erika Nayeli Olivares Rodríguez. Buenas tardes, presente. Buenas tardes, Erika. De la Secretaría de Administración nos acompaña el licenciado Ricardo Blanco García. Presente, buenas tardes. Ricardo. De la Secretaría de Desarrollo Económico nos acompaña la licenciada Mónica del Carmen Luquín Tejeda. Presente, buenas tardes. De la Consejería Jurídica, la licenciada Eugenia Carolina Torres Martínez. Presente, buenas tardes. De la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de Guadalajara, el licenciado Javier de Oyarzábal Castellanos. Presente, buenas tardes a todos. Y de nuestro órgano interno de control, el licenciado Neil Raúl Gutiérrez Velasco. Presente, buenas tardes. Y su servidor, el maestro Jesús Alberto Borrón Mora, como secretario técnico. ¿Hay alguien que no haya nombrado y se encuentre con nosotros? Sí, buenas tardes. Agricultura y Desarrollo Rural. Claro que sí. Tomamos nota de la participación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, César Rafael Morillón Loera. Muchas gracias, César. Presente, buenas tardes. Presidente, le informo que contamos con quórum legal. Muchas gracias, secretario. A continuación le solicito dar lectura al orden del día. Como me lo indica, presidente, el orden del día propuesto es el siguiente. Como punto número 1 es la lista de asistencia y declaración de quórum legal. El 2 es lectura del orden del día. El 3 es lectura del acta anterior. El 4 es la revisión de la agenda de trabajo, teniendo como dos únicos puntos, ambos fallos. El primero de ellos es el de la licitación pública nacional 21-2026 para la adquisición de un informe para las y los trabajadores del OPD Servicios de Salud Jalisco. Y el segundo punto de la agenda de trabajo es el fallo de la licitación pública local, es la 22-2026, para la adquisición de medicamentos, insumos y equipamientos necesarios para la atención integral de las niñas y los niños, adolescentes y menores de 23 años con diabetes tipo 1. El quinto punto del orden del día es lectura de acuerdos y comisiones, y el sexto es la clausura de la sesión. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. En razón de lo anterior, pregunto si tienen alguna observación dentro de este punto. De no ser así, levantando su mano, y en votación económica les pregunto si se aprueba el orden del día. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el tercer punto del orden del día, que corresponde a la lectura del acta anterior. Cedo el uso de la voz al secretario técnico para que nos informe lo correspondiente. Presidente, miembros del comité, con respecto a este acuerdo, les informo que de conformidad al establecido anteriormente en este órgano colegiado, se omite la lectura del acta anterior. Gracias, secretario. Continuamos con el punto 4.1 del orden del día, fallo de la licitación pública nacional 21-2026 para la adquisición de uniformes para las y los trabajadores del OPD Servicios de Salud Jalisco. Cedo el uso de la voz al secretario técnico para que nos informe al respecto. Gracias, presidente. Como me lo indica, quiero recordar que en este proceso licitatorio
tuvimos la participación de 2 empresas, las cuales fueron Grace y Diseños a la Medida SADCB y la empresa procesadora industrial de cueros SADCB. Estas empresas fueron sujetos a una evaluación de orden técnico. Tenemos un comité evaluador de las prendas, porque también en el proceso, de acuerdo al calendario de actos de esta licitación, tuvimos la presentación de muestras físicas, las cuales fueron tomadas en cuenta, evaluados y constatadas los requerimientos expresados en el proceso licitatorio. Ambos proveedores recibieron un dictamen favorable, por lo que fue susceptible también a la evaluación de orden económico. Se encuentran dentro de los parámetros del 71 y, por supuesto, nuestra tradicional revisión legal administrativa de los documentos presentados. Por todo lo anterior, se propone adjudicar el proceso en lo que concierne a la partida 1 al participante procesadora industrial de cueros SADCB por un monto total de 27,506,866.22 pesos con el impuesto al valor agregado incluido. Y en lo referente a la partida 2, se propone adjudicar al participante Grace y Diseños a la Medida SADCB por un monto de 34,510,726.16 pesos con el impuesto al valor agregado incluido. La suma de las 2 partidas alcanza a lo que tenemos como suficiencia presupuestal. Por todo lo anterior, se propone adjudicar en la partida 1 y la partida 2, así como lo mencioné anteriormente. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. En razón a lo que he expuesto, pregunto si tienen alguna observación dentro de este punto. De no ser así, levantando su mano y en votación económica, les pregunto si se aprueba el fallo de la Licitación Pública Nacional 21-2026. Se aprueba por unanimidad el fallo a la licitación antes mencionada. Continuamos entonces con el punto 4.2 del orden del día, fallo de la licitación pública local 22-2026 para la adquisición de medicamentos, insumos y equipamientos necesarios para la atención integral de las niñas, niños, adolescentes y menores de 23 años con diabetes tipo 1. Cedo el uso de la voz al secretario técnico para que nos informe al respecto. Claro que sí, presidente. Este proceso, al igual que el proceso inmediato anterior que mencioné, se adjudica por partida. Este en particular se compone de varios insumos que requiere el área encargada del programa de diabetes para cubrir su ejercicio 2026. Participaron, como recordarán, 5 empresas, entre las que se encuentra Tech Suministros SADCB, Presefa SADCB, Implementos Médicos de Occidente SADCB, Capta Business Integrator SADCB y Alarcón Médica SDRL DCB. Las propuestas fueron analizadas tanto legal administrativa como técnicamente, así como se encuentran dentro de los parámetros que marca el 71 de nuestra Ley de Compras Gubernamentales, y por todo lo anterior se propone adjudicar la partida número 1, que corresponde a una insulina, al participante Alarcón Medical SDRL-DCB por un monto de 2,113,484, sin que aplique el impuesto al valor agregado. La partida 2 se propone adjudicar al participante Implementos Médicos de Occidente SADCB por un monto de 8,214,760 pesos, IVA incluido. Esta partida correspondía a las otras 2 insulinas que son necesarias para el programa y a las tiras reactivas. La partida número 3 se propone adjudicar a la empresa Presefa SADCB por un monto de 21,000,000
320,376.60, incluye el impuesto al valor agregado. Estos son los sensores de monitoreo de glucosa y el propio carnet que ocupa el organismo para nuestros pequeños. La partida número 4 se propone adjudicar al participante Capta Business Integrator SADCB por un monto de 540,385 pesos, incluye el impuesto al valor agregado. Este es el vehículo sedán que necesita el programa. Y la partida 5, que son 5 computadoras, se propone adjudicar a Tech Suministros SADCB por un monto de 182,178 pesos con el impuesto al valor agregado. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, secretario. En razón de lo anterior, pregunto si tienen alguna observación dentro de este punto. De no ser así, levantando su mano y en votación económica, les pregunto si se aprueba el fallo a la licitación pública local 22-2026. Se aprueba por unanimidad el fallo antes mencionado. Continuamos con el quinto punto del orden del día relativo a la lectura de acuerdos. Cedo la palabra al secretario técnico para dar lectura a los mismos. Como me lo indica, presidente, hay 2 acuerdos. El primero de ellos es que se aprueba por unanimidad el fallo de la licitación pública nacional 21-2026 para la adquisición de uniformes para las y los trabajadores del OPD Servicio de Salud Jalisco. Y el acuerdo número 2 es que se aprueba por unanimidad el fallo de la licitación pública local 22-2026 para la adquisición de medicamentos, insumos y equipamientos necesarios para la atención integral de las niñas, niños, adolescentes y menores de 23 años con diabetes tipo 1. Agradecemos a todos los miembros del comité por participar en estos procesos tan importantes para el organismo. Gracias. Muchas gracias, secretario. Debido a que no hay más asuntos que tratar del orden del día, siendo las 16:19, se da por concluida la 21ª sesión extraordinaria 2026 del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado de Servicios Salud Jalisco. Muchas gracias y buenas tardes.